Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Capítulo 12, versículo 32. ¿Alguna vez habéis usado la expresión, qué sé yo, el esposo, la esposa o alguien? Cariño, ya es tiempo que cambiemos, qué sé yo, el sofá, que cambiemos la nevera, que cambiemos el coche. Ya es tiempo de... ¿Alguna vez han usado esa expresión? ¿Se han mirado y han dicho, como, ¿no crees que ya es tiempo que nos casemos? Bueno, yo creo que esa fue una de las frases que la mayoría de los casados en algún momento tuvimos que usarla, ¿no? Después de llevar 30 años de noviazgo ya era bueno casarse, ¿no? Yo recuerdo en el sur de Chile, cuando estábamos pastoreando recién con Sara, había una pareja que tenía, ¿cuántos tenía Arturo y Sandra? Como 4 o 5 hijos tenían, ¿no? Yo le decía, seguro que todavía estés preguntándole al Señor si es la mujer de tu vida y si Él es el hombre de tu vida, ¿no? Porque si no habéis casado, yo creo que ya es tiempo, ¿no? Después de 5 hijos, como para estarle preguntando al Señor si era su voluntad, era como extraño, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos en algún momento hemos usado esa expresión, ¿no? ¿No te has dado cuenta que ya es tiempo, ya, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que no cambiamos tal cosa? Y como que uno entiende que llegan ciertos tiempos, ciertos momentos, ¿no? A nosotros en nuestra vida siempre nos ha pasado, muchas veces lo hemos visto, ¿no? Que es tiempo, qué sé yo, de poner fin a una etapa, comenzar otra, de renovar ciertas cosas, de emprender nuevos desafíos. Y es como que uno percibe, ¿no? Que hay un tiempo que hay que enfrentarlo, ¿no? Y hay gente que es muy sensible a esos tiempos, hay otros que no, que pasan de esos tiempos, les da igual, ellos van como las cabras de un lado para otro, pero hay otros que son más reposados, ¿no? Y como que son más cuidadosos en poder actuar de acuerdo a esos tiempos. Y generalmente yo creo, y creo que es así, que aquellos que son más cuidadosos es porque se han dado cuenta de que las cosas que se hacen en su tiempo son beneficiosas y las que no se hacen en su tiempo no son beneficiosas, no son provechosas, ¿no? Que realmente redundan, lejos de redundar en bendición, a veces se transforman en una carga, en una maldición, ¿no? Pero cuando las cosas se hacen en su tiempo, es muy interesante eso, es muy bueno eso. Y yo creo en un Dios que para todo tiene su tiempo, tiene su hora. José irrumpió en la historia de Egipto en el momento preciso, ni antes ni después. Él se dejó llevar por el tiempo, ¿no? E irrumpió y cambió la historia de Egipto. Fue una bendición para Egipto y también fue una bendición para los de su pueblo. Moisés también irrumpe en el tiempo, también en el mismo Egipto, irrumpe en un tiempo determinado y es motivo de bendición para su pueblo, ¿no? No tanto para los egipcios, pero sí para el pueblo de Dios, ¿no? Pero si hubiese pasado al revés, si Moisés hubiese aparecido en el tiempo de José y José en los tiempos de Moisés, ¿qué hubiese pasado? Nada. Hubiese sido todo una cosa como extraña, como rara, ¿no? Algo que no hubiese tenido sentido. ¿Por qué? Porque la historia no estaba preparada ni para lo uno ni para lo otro. En cambio, Dios hace, ¿no?, que los tiempos se cumplan. ¿Por qué? Porque la historia, porque los momentos que Él considera que son oportunos están llegando a nuestra vida, o están llegando a la vida de un pueblo, están llegando a la vida de una familia, están llegando a una vida, en medio de una determinada situación. Entonces, de acuerdo a eso, irrumpimos nosotros en el tiempo. Cada uno de nosotros nació cuando nació. Ninguno de nosotros lo planificó, ¿o sí? Yo no dije voy a nacer en el año 1970, ¿no? Ya sacando las cuentas, 47, 48 hago el 13 de noviembre, preparen los regalos, me gustan los chocolates, me gustan los bizcochos, y los preparando, ¿no? 48, es decir, yo no planifiqué nacer en ese momento, pero Dios irrumpe en medio de la historia de esta humanidad que alguno de nosotros nazcamos en determinadas épocas. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, si nosotros no tenemos control sobre los tiempos y ciertas épocas, ¿por qué nos empeñamos tanto en controlar aquellos tiempos y aquellas épocas? Y luchamos y sufrimos muchas veces con los tiempos, ¿no? Y a veces los queremos cambiar, los queremos modificar. Y una cosa sí veo en la Biblia, yo no veo a Dios enseñándonos a modificar, pero sí enseñándonos a entender, a discernir, a poder ser sensibles
a lo que Él quiere escribir. Recordemos que Él es el director de orquesta de nuestra vida, ¿no? Y Él en medio de esa orquesta nos pone a nosotros, en medio de la historia, ¿no? Para que demos ciertas notas, para que toquemos ciertas melodías, ¿no? Y nos hace irrumpir, otras veces nos hace guardar silencio mientras todo el concierto continúa. Ahí estamos nosotros esperando hasta que el viento nos dice, ahora, ¡boom!, ¿cierto? Tocamos nosotros el bombo o hacemos sonar nuestro instrumento. Y ahí Dios irrumpe con nuestra vida. Pero como que Dios nos guía y nos enseña a que podamos discernir estos tiempos. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, dice, ¿no? Esto ustedes lo habéis escuchado alguna vez. 200 principales. ¿Cuántos eran? 200. ¿Y cómo eran estos 200? Entendidos en los tiempos. ¿Y qué más? Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Si uno lee lo que está antes y lo que está después, el contexto, uno se da cuenta de que, bueno, esto está hablando aquí de cuando quieren coronar a David como rey. Y vienen de cada tribu, vienen representantes para poder apoyar la candidatura, no la candidatura, sino que el nombramiento, ya el ungimiento, ¿no? El posicionamiento de David. Y de cada uno envían miles y miles. Miles de Aser, miles de esta tribu, miles de la otra, de Neftalí, de Zabulón. Y van llegando miles y miles. Usted lo puede leer, versículos antes y después. Miles y miles. Cuando de pronto aparece de la tribu de Isaacar, 200. Y de los miles y miles, estos 200 se destacaban por algo. Porque eran entendidos en los tiempos. Segundo, porque sabían lo que se debía hacer de acuerdo a esos tiempos. Y había una tercera característica, que el resto de sus hermanos, es decir, todas las otras tribus, ¿qué es lo que hacían? Seguían el consejo de sus hermanos. Aquí hay una cosa muy interesante. Dentro de esto de los tiempos que nosotros vivimos, dentro de los momentos, de las etapas que nosotros vamos quemando, no es una cosa, no es un tema menor, no es un tema menor que nosotros vivamos la vida en el tiempo, en la época, y vivamos ciertas circunstancias. No es menor. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes, tiene proyectos, tiene situaciones por las cuales nosotros estamos viviendo, las cuales Él ya tiene planificadas antes que nosotros lo supiésemos. No sé si ustedes como yo creéis que Dios no es un Dios de improvisaciones. ¿Es así? Dios no improvisa, Dios planifica. A Dios nada se le escapa del control, o algo se le escapa del control. Nómbreme algo que se le haya escapado del control. La rebelión de Satanás, no, eso no escapó del control. Que Adán y Eva hayan pecado, tampoco escapó de su control. Que a Jesucristo lo hayan asesinado, tampoco. Estaba todo planificado, estaba todo organizado. Pero a nosotros nos pasa que a veces nos ocurren cosas y pensamos que a Dios se le escapó del control. Eso no es así. Entonces este tema es importante porque esta gente, aunque eran pocos, eran gente que entendía lo que Dios estaba haciendo, sabían leer lo que Dios estaba escribiendo, sabían de acuerdo a los tiempos que se estaban moviendo, perfectamente lo que Dios estaba planificando, lo que estaba pasando por la mente, por el corazón de Dios, lo que Dios tal vez estaba urdiendo, estaba trabajando, ¿no? Pero no solamente lo sabían, sino que también sabían lo que debían hacer. Que son dos cosas que son muy distintas. A veces nosotros sabemos que está Dios en el asunto. Entendemos, wow, mira, estamos pasando por tiempos de escasez. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿No? O actuamos no en coherencia con los tiempos de escasez. Nos gastamos todo el dinero que tenemos, lejos de apretar el cinturón, ¿no? Nos gastamos, no. Aquí hay dos cosas que van de la mano. Primero, entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo que está llegando a nuestra vida? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo como matrimonio? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo como familia? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo como congregación? ¿No? Y es bueno que ya nos preguntemos, ¿no? Y digamos, ¿qué estamos viviendo como congregación? ¿Qué tiempo está trayendo el Señor también a nuestra congregación? ¿Qué tiempo están viviendo nuestros hijos? Y no solamente entender los tiempos, sino que también actuar de acuerdo a esos tiempos. Vivir en coherencia de acuerdo a esos tiempos. A veces yo veo a la gente que entiende que es tiempo de buscar de Dios, pero se afana en otras cosas que no son Dios. Que es tiempo de depender del Señor y preguntarle a Dios antes de actuar. Ya, lo he aprendido, pero luego en las acciones, ¿qué es lo que hacen? Todo lo contrario. No le preguntan a Dios, viven su vida a su manera, lejos de preguntar a Dios. Es decir, tiene que haber una coherencia.
¿no? Entre lo que entendemos que son los tiempos de Dios y nuestro actuar también de acuerdo a esos tiempos. Ahora, cuando eso existe, mire, esto es muy bonito, cuando eso existe, cuando hay una coherencia en entender los tiempos y actuar de acuerdo a eso, ocurre lo que sigue ahí, ¿no? Dice que todos los hermanos de Isaacar seguían los dichos de Isaacar. Todos los demás se daban cuenta que, oye, Isaacar le va bien. Son poquitos, pero, oye, lo que dicen tiene sentido, tiene sabiduría, aquí hay experiencia de por medio. Estos no están dando palos a la bandada, manotazos de ahogado. No. Lo que ellos hacen, hay coherencia. Escuchemos lo que ellos tienen que decir. Dice que todos los hermanos seguían, ¿cierto?, los dichos que ellos estaban. Un pueblo entero seguía. Preguntémosle a Isaacar. David mismo, ¿no? Decía, wow, qué bueno tener gente como esta. Ya vamos a preguntar, ¿qué tiempo? ¿Es tiempo de ir a la guerra? ¿Es tiempo de descansar? ¿Es tiempo de organizar el ejército? ¿Es tiempo de esto? ¿Cuáles son los tiempos, Isaacar? Y venía la tribu, venía la gente entendida y les explicaban y le comentaban lo que se debía hacer y el resto del pueblo escuchaba. Yo cuando leo el contexto, nombra gente muy valerosa. Desde el versículo 1 en adelante nombra algunos que tienen rostros como de león, nombra valientes que son capaces de enfrentar ejércitos, nombra gente muy poderosa, grandes ejércitos. Pero todos ellos, a pesar de su fuerza, de su destreza, de sus capacidades, dependían y escuchaban a los de Isaacar. Porque de nada vale tener destrezas, tener capacidades, tener fortaleza, si no sabemos y reconocemos y actuamos de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Podemos tener mucha capacidad, podemos tener mucha fortaleza, pero si no es el tiempo, nuestras fortalezas son en vanas. Perdemos fuerza, perdemos tiempo, perdemos energía muchas veces en proyectos, en planes, en decisiones que no nos llevan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios para que se desarrollen esto o aquello. Entonces, importantísimo en este caso, o era fundamental, que todo lo que se estaba construyendo en este momento alrededor de David pudiese estar rodeado, pudiese estar presente esta tribu, ¿no?, que entendía los tiempos, los periodos determinados, lo que era propicio hacer en aquel momento, tener gente con ese discernimiento, que conocían los tiempos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, desde el versículo 1 hasta el 15, este Salomón, como todos nosotros lo hemos leído, y este es uno de los textos muy famosos también, ¿no?, que nosotros conocemos, sabía de lo que eran los tiempos. Para la palabra tiempo ya la mayoría sabéis, y si no lo sabéis os enteráis hoy, generalmente se ocupan dos palabras, ¿no? En griego sería el cronos o el kairos. El cronos tiene que ver con el tiempo medido, el tiempo que tenemos que medir, la hora, el minuto, ¿vale? A la hora sexta, la hora determinada. Pero cuando hablamos del kairos, tiene que ver con el tiempo de Dios, con los momentos, con las etapas. Algunos incluso la usan como sinónimo de dispensación, ¿no? Estaciones, ¿no? Cuando estamos viviendo y decimos estamos viviendo una época de vacas flacas, ¿no? No estamos usando la palabra cronos, ¿no? Porque si no tendría un principio y tendría un fin. El tema es que las vacas flacas cuando llegan nos damos cuenta cuando ya están instaladas y cuándo se irán, decimos nosotros, ¿no? Es como complicado, ¿no? Hay ciertas cosas que, como el resfrío, dice uno, ¿cuándo se me va a quitar este resfrío, no? Si uno supiese la hora, uno planifica, ¿no? Pero como no sabe la hora, uno dice, vale, me cojo una baja hasta que me mejore. Eso tiene que ver con los kairos y tiene que ver con los cronos. Pero cuando Salomón está pensando aquí en los tiempos, la palabra tiempo aquí tiene que ver con eso. Tiene que ver con los tiempos de Dios, con las épocas, con las estaciones. Entonces él comienza a decir que todo tiene su época, todo tiene su tiempo, todo tiene su época. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su momento, su hora, dice allí, ¿no? Su momento. Tiempo de nacer, en una época nace. Por mucho que con toda la tecnología que tenemos hoy, las ecografías, etcétera, ¿no? Tridimensional, esto y aquello, aún así, el momento exacto del nacimiento, no, ahí los tienen, que ya, falta unas horas, que va a faltar, el chico se atrasa, que se adelanta, ¿no? Que empiezan las contracciones y toda.
no hay una precisión, ¿no? Tiempo de nacer, el tiempo de morir, lo mismo nosotros, no sabemos ese momento o esa época. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Podemos ver el clima, las situaciones, sí. Y eso depende del tiempo también. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de destruir, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo, es decir, a nuestra vida va a llegar cada uno de estos momentos. Si no todos, algunos, o la mayoría. Lo queramos nosotros o no, los tiempos van a venir sobre nuestra vida. Hay un gran mito que es bueno derribar, ¿no? Que cuando tú seas hijo de Dios no vas a tener problemas, sobre ti no van a venir las dificultades, sobre ti no te va a pasar nada, como que hay un aura, hay algo que nos va a proteger y que nos va a impedir que pasemos por determinadas situaciones. Y yo a veces digo, no, a veces la cosa es peor o somos más conscientes. Yo no sé si es peor o somos más conscientes. Eso se lo dejo ahí para que lo reflexionen en los grupos pastorales, ¿no? Ese es un buen tema, ¿no? Pero parece que desde que conocemos somos más conscientes. Yo digo que somos más conscientes. Porque llueve sobre justos e injustos, ¿no? Lo bueno viene sobre los malos y sobre los buenos, ¿no? Las cosas negativas vienen sobre uno y otros. Es decir, a veces nosotros pensamos que estamos exentos de ciertas cosas. No, las cosas van a venir. Los tiempos van a venir tiempos para llorar. Y vamos a tener que llorar. Y pobre del que me diga a mí, ríete cuando tengo que llorar. Yo le diré, yo tengo que llorar, ¿no? Esa típica frase que a veces nos dicen, no, hermano, los hijos de Dios no lloran. Usted tiene que estar gozoso, alégrese, ríase. Sí, se ríe, no. Está aquí con la lágrima ahí. Tiempo, ríase. Y como que queremos forzar los tiempos cuando no corresponden. No es así. Los tiempos vienen. Y cada tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es vivirlo. Los tiempos de alegría hay que reírse, hay que gozarse. Tenemos que partirnos de la risa, tenemos que disfrutar los momentos. Pero los tiempos de lloro también, hay que llorar. Los tiempos de sufrimiento, hay que ponerle el pecho a las balas, hay que ponerle cara a la vida. Y si hay que sufrir, se sufre, ¿no? La Biblia nos habla de que tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sara hace un momento nos hablaba del texto, ¿no? Cuando pasamos por diversas pruebas y dificultades, cómo las pruebas y las dificultades también nos fortalecen. Si Dios quisiese que pasásemos siempre por cosas buenas, olvídese, nunca creceríamos, nunca avanzaríamos, nunca nos fortaleceríamos, nunca nuestra fe sería ejercitada, sería probada. Entonces los tiempos van a pasar por nuestra vida y cada una de estas descripciones que hace aquí Salomón, que son muy domésticas, muy de agricultura también, ¿no? De acuerdo a la época en la que él vivía, nos habla de las diferentes situaciones de la vida, aún doméstica, que cada uno de nosotros va a tener que vivir. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios permite que todo esto venga sobre nuestras vidas? Mire, capítulo 3, ahí mismo, el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo todavía me pregunto, ¿la muerte es hermosa en su tiempo? Estoy hablando de las cosas que aquí parecen muy negativas, ¿no? ¿Qué cosas? Para aquí es tiempo de destruir. La destrucción es hermosa en su tiempo. Pero dice la Biblia que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Provechoso en su tiempo. También podríamos decirlo, ¿no? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. ¿Cuál es la perspectiva o la proyección, la visión de Dios frente a los tiempos que nosotros vivimos? La visión de Dios siempre tiene que ver con lo eterno, no con lo momentáneo que nosotros vivimos aquí. Yo veo mi vida simplemente en el presente. ¿Qué sé yo? Mes de junio del año 2018, hoy día estamos a 24. Este es mi presente y lo que yo vivo hoy, lo vivo y digo, ¡wow! De acuerdo a este contexto, está bien, ¿no? O está malísimo. Pero Dios ve este momento dentro de su contexto eterno.
Por eso que él habla aquí, que nos ve de la proyección desde la eternidad. Y que el hombre no lo va a alcanzar a entender. Los tiempos tú no los puedes entender. Y nosotros luchamos por entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Nosotros podemos entender lo que está pasando, pero los por qué nos pasa lo que nos pasa, nunca lo vamos a llegar a comprender a cabalidad. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Esa fue una frase que mi hijo, ¿cuánto tenía Samuel? Como 3, 4 años, ¿no? Lo había picado una abeja. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Decía, no, la única abeja que se nos metió dentro del coche lo picó a él. No podría haber picado a mí, a Sara. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Como que la abeja entró buscándolo a él, ¿no? Así, ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está? ¡Buah! Seguramente Dios tenía un propósito eterno también para que la abeja lo picara a él, ¿no? Lo pinchara a él, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero a veces nos sentimos así, como que hay un despropósito en todo lo... No. Job, en medio de sus circunstancias, nunca atribuyó despropósito alguno a lo que Dios hizo. Él entendía de que todo lo que estaba viniendo a su vida había un propósito, que no se notaba en el presente, en ese tiempo, en ese momento, pero que sí tenía relación con la eternidad de Dios. Por eso es que Dios nos hace irrumpir en un momento de la historia, en medio de la historia. Nos hace irrumpir en un momento de esta historia para escribir algo allí que tú y yo desconocemos. Yo soy un poco fanático del fútbol, ¿no? Y a veces digo, es como cuando el director técnico le dice, vale, ven, faltan 10 minutos para que termine el partido, entra tú. Oiga, pero es que no tiene sentido, tú entra, yo sé lo que estoy haciendo, dice, ¿no? Y pobre que le digas que no a Mourinho, a uno de estos, porque no te meten más al partido, se acabó, ¿no? No juegas más con ellos, ¿no? Pero él te dice, irrumpe aquí. El único que sabe lo que está haciendo es el Señor. Y Él dentro de su eternidad, dentro de sus parámetros de eternidad, permite que todos estos tiempos vengan aquí sobre nuestra vida. Versículos 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Por qué es perpetuo? Porque tiene el sello de la eternidad. Lo que nosotros hacemos, y esto es una cosa muy bonita, hermanos, de verdad. Lo que nosotros hacemos tiene fecha de caducidad, pero lo que Dios hace no tiene fecha de caducidad. ¿Sí? Nosotros tenemos proyectos humanos, soñamos con cosas humanas, pero todo lo que nosotros planificamos en nosotros, pensando con nuestra perspectiva, tiene una fecha de caducidad, se va a terminar. Pero es diferente, y esto es bonito, porque es interesante entender los tiempos de Dios. Porque cuando tú entiendes los tiempos de Dios, te sincronizas con Él en lo que Él está haciendo en su accionar, y todo lo que Él hace a través de tu vida no tiene fecha de caducidad, sino que es perpetuo, se mantiene en el tiempo. Me voy explicando. Cuando Dios hace que, qué sé yo, José, Moisés, o antes, Abraham, Jacob, Isaac, irrumpan en medio de los tiempos, ¿no? Es porque Dios tiene un proyecto perpetuo que quiere escribir a través de Él. Por eso que tú y yo hoy seguimos disfrutando de lo que hizo Abraham, de lo que hizo Jacob, de lo que hizo Isaac, de lo que hizo José, de lo que hizo Moisés. Tú y yo disfrutamos de eso. Y las generaciones siguientes disfrutarán también, seguirán disfrutando de lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es perpetuo, es eterno, apunta hacia adelante, no tiene fecha de caducidad. Lo que Él hace es beneficioso para el resto de las generaciones. Tú y yo pasamos de aquí, terminamos. El partido se va a acabar con nosotros. No se acaba con nosotros, nosotros salimos. Pero entran otros que continúan con la partida. Y no tiene fecha de caducidad en todo lo que Dios hace. Entonces Isaac era un tipo entendido en los tiempos. Pero no solamente ir a la guerra para ganar por ganar, sino que lo que Dios esperaba, que esa victoria marcara la historia del pueblo de Israel. Que esa victoria o los logros que David pudiese lograr, valga la redundancia, guiados por esta sabiduría de estos hombres que conocían los tiempos, marcara la historia de sus vidas, ¿no? Marcara la historia eterna que Dios tiene escrita para cada uno de nosotros. Entonces, ellos eran entendidos y todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello, dice, no se añadirá, ni de ello se disminuirá. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es perfecto. Está hablando de lo que Dios está haciendo. Y lo hace Dios, mira cómo lo reafirma, ¿no? ¿Para qué? Para que delante de Él teman los hombres. Para que los hombres vean que este asunto es de Dios.
para que la gente llegue al conocimiento de Dios a través de la historia que está escribiendo a través de cada uno de nosotros. Para que la gente llegue al conocimiento de Dios a través de la experiencia que cada uno de nosotros está viviendo, de cómo enfrentamos los tiempos, de cómo enfrentamos las circunstancias y cómo Dios va escribiendo sobre nosotros. Aquello que fue, ya es, dice. Lo que pasó, pasó, ¿no? Y lo que ha de ser, para Dios ya fue. Ahí está hablando de la eternidad. Me encanta porque Dios mira de arriba y dice, lo que tú pasaste ya pasó. Y lo que va a ser también ya pasó. Dios ya conoce exactamente todo lo que tú y yo vamos a vivir. A Dios no se le pilla de improviso. Él sabe perfectamente cada una de las cosas que nosotros vamos a vivir. Por ende, Él quiere alinearnos para que esos planes, sus proyectos sigan desarrollándose en cada una de estas vidas. Pero aquí hay una cosa muy bonita, porque nos da otra perspectiva también. No se trata solamente que Dios pueda entender y lo tenga todo claro. Muchas veces nosotros, desde nuestra perspectiva humana, no logramos dimensionarlo, ¿no? Y sufrimos, y nos duele, y nos herimos por los tiempos que han venido sobre nosotros. Nos sigue marcando la pérdida, nos sigue marcando y nos sigue doliendo la injusticia, por ejemplo, ¿no? De la cual hemos vivido, ¿no? La vida que nos ha tocado, la niñez que nos tocó, y como que a veces miramos la historia, ¿no? Los tiempos que han venido y decimos, madre mía, y todavía llevamos sobre nuestras huellas aquello. Pero esto me encanta, esta frase con la que termina. Y Dios restaura, ¿qué cosa? Lo que pasó. Dios es un Dios ¿de qué? De restauración. Dígalo, Dios es un Dios de restauración. Porque hay cosas injustas que hemos vivido. A ver, levante la mano quien no haya vivido la injusticia. Quien no haya vivido el abandono. Quien no haya vivido una puñalada por la espalda. A ver, ¿a quién nunca lo han traicionado? Aarón, también lo han traicionado. A ver, ¿a quién no lo han dejado en vergüenza alguna vez? ¿A quién no lo han humillado alguna vez? Todos. Si se dan cuenta, hay cosas que a veces como Elías, ¿no? Señor, solo yo como que nos pasa solamente a nosotros, ¿no? Y me buscan para quitarme la vida, Señor. Conmigo han sido injustos, conmigo me han traicionado, me han abandonado, me he sentido solo, bla. Y parece que todo gira en torno a nosotros. Pero no importa. Si eso ha pasado, ¿qué es lo que dice aquí? Que Dios restaura todo lo que ha pasado. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restauración. Él está consciente que por sobre nosotros han venido tiempos de nacer y tiempos de morir. Han venido tiempos donde hemos plantado, pero también se nos ha arrancado lo que hemos plantado. ¿Cuántas cosas tú has querido construir y te las han destrozado? Y tú has dicho, con lo que me estaba costando construir esto o aquello, y por tonterías, mira, por secuelas, mira. Y a veces ni siquiera por culpa nuestra, por culpas de terceros, ¿no? El otro día, cuando le contaba yo una noticia, ¿no? O a veces uno lee las noticias y dice, fulanito iba por la carretera y un hombre ebrio cruzó la mediana, ¿no? Le chocó de frente y murió toda una familia. ¿Qué culpa tenía esa familia de que el otro borracho haya chocado, ¿no? O a los ciclistas que a veces van por la calle, ¿qué pasa? Esas injusticias, esas incoherencias, ¿no? Que arrancan lo que se está plantando, lo que se está construyendo. A veces plantamos sueños y construimos sueños y viene algo o alguien y lo arranca. Cuando vienen los tiempos de lloro, esos inconsolables que hablábamos hace un momento, ¿no? Con tanto que nos había costado estar allí. Y uno dice, ¿por qué? Pero dice que Dios restaura lo que pasó. Y eso me encanta, hermano. Me encanta. Porque a veces nuestras historias no son historias perfectas. Nuestras historias no son historias de cuentos de hadas y de Disney. Y eso se lo dejan a Disney y para la imaginación de los niños. Eso no es así. La vida es la que tú y yo vivimos constantemente. Hay que levantarse pronto a trabajar. Tenemos que escuchar cosas que no tenemos que escuchar. Tenemos que vivir cosas que no tenemos que vivir. Pero una cosa es bonita. Que independiente de los tiempos que estemos viviendo, Dios tiene un proyecto eterno. Y que dentro de ese proyecto eterno, Dios se encarga de ir restaurando nuestra vida, de todo lo que tú y yo hayamos pasado, dentro de lo que tú y yo hayamos vivido. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que tú seas esclavo de tu pasado, que no seas esclavo de los tiempos malos que vinieron sobre tu vida, ¿no? Y que no seas esclavo y vivas lleno de marcas por lo que has pasado, sino seas un hijo de Dios restaurado. Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó.
toca a Bill al que está a tu lado, ponle la mano sobre su hombro y dile: Dios restaura en tu vida lo que ha pasado. No importa lo que hayas pasado, pero díselo. No importa lo que hayas pasado, Dios restaura en tu vida. Dios restaura en tu vida. Dios restaura en tu vida. No importa lo que hayas pasado, Dios restaura en tu vida lo que pasó. Gloria al Señor. Es interesante esto de ser conocedor de los tiempos. ¿Qué decir de Jesús? Hijo, le dice María, falta el vino. ¿Qué es lo que le dice Jesús? ¿Aún no ha llegado mi hora? No me metas prisa. Pero de pronto Jesús dijo, la hora ha llegado. Y se preparó para la muerte. Pero Jesús era un hombre que siempre estuvo con el reloj del cielo y con los tiempos de Dios muy claro con lo que tenía que hacer. Él estaba alineado. Si hay un ejemplo que nosotros tenemos de cómo alinearnos, ¿no?, con los tiempos de Dios, es eso, con el callo de Dios, es la vida de Cristo. Cristo vivía alineado ese tiempo. Entonces, en medio de ese alineamiento, Él sabía dónde poner la pausa. Otras veces aceleraba, me es necesario pasar por Samaria, de acuerdo al planning, ¿no? No, ahora me es tiempo de descansar, es mi tiempo de reposar, es mi tiempo de orar, es mi tiempo de esto, porque entendía, ¿no? Ahora es tiempo de ir a Jerusalén, ahora es tiempo de alejarme de Jerusalén, es tiempo de estar por Galilea, es tiempo de esto. Eran sus tiempos y Él los manejaba a la perfección. Pero uno de los tiempos que es muy interesante, que hay dos tiempos que veo que Jesús remarca para enseñar a los discípulos y para enseñar al pueblo, que es bueno que tú y yo los tengamos presentes. Uno está en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3, dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. A ver, muéstranos una señal de que tú eres el Hijo de Dios, después de todo lo que había hecho. Ya estamos en el capítulo 16 de Mateo. Mas Él les respondió. Respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque no tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice, ¿no? Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¡Wow! ¿Qué señales son las que Jesús quería que la gente conociese? Las señales del cielo, de los tiempos de Dios. Los fariseos, con todo su conocimiento, no eran capaces de distinguir lo que tenían frente a sus narices, lo que tenían delante de ellos. Hay una reflexión que yo hacía un día, pocas veces reflexiono, pero hice un esfuerzo ese día, me levanté inspirado y reflexioné. Me venía a la mente el pasaje de la historia de José, cuando interpreta los sueños a Faraón, ¿cierto? De las vacas flacas, las vacas gordas, de las espigas, esta y aquella, ¿no? Y Faraón dice, ¡ay, madre mía! ¿Cómo sabe este José? ¡Qué iluminado es! ¿No? ¿Qué hemos de hacer?, le dice a José. Y José lo queda mirando y como que una luz así lo ilumina y le dice, en los tiempos de abundancia tenéis que ahorrar para los tiempos de escasez. Y Faraón dijo, qué brillante es este tipo, dijo, creo yo, ¿no? Vas a ser segundo después de mí. Permítanme, pero yo no le encuentro nada de brillante en lo que él dijo. ¿Cómo le llamarías a eso? Lógica, sentido común. ¿Es así o no? Sentido común. Si te van a venir 7, están diciendo, vas a tener abundancia, después va a haber escasez, van a venir unas vacas, pero flacas. Van a venir tiempos de escasez, pero primero vas a tener abundancia. ¿Qué haría? ¿Una dueña de casa? Ahorra. El dueño de casa ahorra la mitad, pero ahorra. La otra la comemos en pollo con arroz. Pero bueno, es sentido común. ¿Te has dado cuenta? Yo a veces digo, Señor, ¿por qué oramos tanto cuando a veces tú nos dices, usa el sentido común, usa la lógica? ¿Se han dado cuenta que a veces miramos el clima, va a llover esto, pero a veces tenemos las cosas
los tiempos que estamos viviendo, los tenemos ahí, está toda la evidencia que si seguimos determinadas conductas o tomamos determinadas situaciones, no nos va a ir bien, que esto está aquí, está allá, pero nosotros, no, Señor, si es tu voluntad, muéstrame que se aparezca un ángel, Señor, que venga alguien y me lo profetice, que el día domingo el pastor predique de esto, no sé, que se cante una canción que esté dentro de este contexto y me haga sentir un fueguito aquí, Señor, y eso va a ser tu voluntad. Cuando Dios te está diciendo, pero no te he dado yo una cabecita, no solo para separar las orejas, sino que una cabecita para pensar y que si usas tu lógica te das cuenta que si sigues por ahí esto no va, porque el tiempo que estás viviendo no es un tiempo para, me voy explicando. Es decir, estamos pasando escasez y nos metemos en proyectos que a veces son tremendos y Dios te dice, hijito, te estoy mostrando, estás viendo las cuentas y te estás metiendo en esto. Estás viendo esto otro. A veces yo creo, un poco lo que Jesús le está diciendo, ¿tú me estás pidiendo señal a mí del cielo? Te he hecho milagros. Hemos sanado enfermos, hemos multiplicado. Te he enseñado una palabra revelada. Te he sacado aquí, te he contextualizado el Antiguo Testamento y te lo he puesto aquí para decirte que yo soy. Hay flechitas, hay luces, hay circulitos. Todo te está diciendo que soy el Hijo de Dios. Y tú no lo entiendes, hipócrita. Entonces es un tema de hipocresía. ¿Por qué era hipocresía? Porque ellos sabían perfectamente lo que tenían delante, sabían lo que tenían que hacer, pero era más fácil hacerse el sueco, el tonto. Ese es el que no entiendo. Yo no entender, Señor, tu lenguaje. ¿Podéis hablar en mi idioma, Señor, por favor? Yo no entender lo que tú me quieres decir, te lo estoy diciendo, no te lo voy a repetir. Y a veces eso pasa con nuestros tiempos. Nos metemos en líos, nos metemos en situaciones. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viendo, sabemos lo que tenemos que hacer y no actuamos de acuerdo. ¿Qué haces aquí, Elías? Sentí No, te estoy preguntando qué sentiste. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás huyendo? ¿Es tiempo de huir o era tiempo de enfrentar a Jezabel? ¿Era tiempo de huir al desierto o era tiempo de venir a buscar de mi rostro, de mi presencia? Claro, como viste que cayó fuego del cielo, pensaste que no necesitabas de mí, por eso que has llegado aquí. Aunque hagas caer fuego del cielo, tienes que tener comunión conmigo, pasar tiempo en intimidad conmigo. Así que al monte Oreb continuamente, no solamente en tiempos de crisis, sino diariamente. ¿Qué tiempo? ¿Hay qué momentos? Es interesante todo eso. Hay otro tiempo que es interesante, que Jesús también lo marca aquí, que está en Lucas 19:42. Este es el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Diciendo, dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos tu día, lo que es para tu paz. Buah. ¿Saben? Para mí este pasaje o este momento es clave en el futuro de Jerusalén. Jesús iba a llevarles paz. En ese era un tiempo que Jesús quería traer paz a Jerusalén. Mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Está hablando del sitio de Jerusalén, donde Jerusalén iba a ser destruida. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por cuanto qué? No conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, ¿qué traía a Jerusalén? Un tiempo de paz. Yo te estoy visitando porque quiero paz para tu vida. Yo no vengo aquí a meterte la chapa, yo aquí no vengo a liártela, yo aquí no vengo a hacer un estorbo en tu vida. Yo lo que quiero traer es paz. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? ¿Cómo vieron a Jesús? Como su enemigo, como un invasor, como alguien que no tenía nada, que no reconocieron que Jesús estaba interviniendo en su vida en el tiempo preciso para traer paz. Y como ellos no reconocieron el tiempo de su visitación, y allí la palabra visitación significa también inspección. Tú has ido de visita a una casa, ¿no? Cuando tú vas de visita, tú vas y te portas muy bien, ¿no? Ha llegado tu visita. Pero aquí la visitación no es la visitación, es la visitación de un inspector.
Es la visitación del gerente de la empresa que va a llegar allí a ver cómo está funcionando todo. Y de él depende la decisión, si esto sigue o se cierra. Y tomó la decisión de que no quedara piedra sobre piedra. Ni siquiera se habían preparado, ni siquiera habían limpiado el lugar. Él mismo tuvo que llegar y echar fuera del templo a los cambistas. El mismo gerente tuvo que... Vale, ya que no lo han hecho ustedes, vamos a sacar un poco el polvo que aquí está molestando, ¿no? A los cambistas, a los que vendían, a los que cobraban allí, a los ladrones, a toda la cosa que había dentro del templo. Él tuvo que hacer limpieza. Ellos no fueron capaces de reconocer el tiempo de la visitación del Señor. Si hay tiempos que es bueno poder entender, es cuando Dios nos visita. Es cuando Dios visita nuestra vida. Es cuando Dios visita nuestro hogar. Cuando Dios visita nuestra congregación, cuando Dios está visitando nuestra familia, cuando Dios nos está visitando.